por debajo de River una red. No es lo que aparece al día de hoy. O sea, en River se trata de una persona que tal vez hizo la vista gorda a la dirigencia en su momento para que no se contase lo que había ocurrido. A ver, que alguien hizo la vista gorda, sin lugar a duda, porque a partir de la declaración testimonial de la médica cirujana, porque una esto médica... empieza, porque por ahí la gente no sabe, esto empieza con una médica que había trabajado en esa época. Exacto, en esa época trabajó como 7 o 8 años dentro de River, con un horario 2 veces por semana, de 8 de la mañana a 11 de la noche, digamos, conociendo todos los movimientos del club. Bueno, lo que la médica en particular refiere es que cuando ella toma conocimiento de la existencia de los abusos, le refiere toda esta situación a el director del área de salud. Al tiempo, después de que ella pone en conocimiento de eso y empieza a hacer algunas preguntas, después de una licencia que ella tiene, le dicen que ya estaba despedida, que la habían desvinculado del club. La realidad es que nosotros tenemos conocimiento que al menos el director del área de salud sabía de lo que sucedía. Porque se lo había dicho ella misma. Se lo había dicho ella misma. No sabemos si este conocimiento se encontró más arriba, se trascendió hacia áreas de la comisión o de la dirigencia o no. O se frenó con el despido de ella. O se frenó con el despido de ella. Lo que te quiero decir es, por el momento sabemos que hay algunos sectores que tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero otros que no lo descartamos. ¿Cuántos al menos casos, por ahora cuántos chicos fueron supuestamente abusados? Cuando nosotros iniciamos la denuncia teníamos 2 chicos de la juvenil de River, o sea que vivían en la pensión, y una chica de vóley. A eso se sumaron 2 chicas de vóley que todavía no prestaron declaración. Están los datos de una de ellas aportados, que bueno, que ella nos pidió también que los aportemos para poder acercarse a prestar declaración. Y los de un chico más que se ha puesto en contacto, también de la juvenil de fútbol. Ahora, el testimonio que por las 2 chicas, hay 2 chicas que jugaban al vóley que denuncian al mismo médico, que sería Ricardo Bermúdez. ¿Y cuál es el testimonio? Porque es impresionante el testimonio de una de ellas. Por ejemplo, cuando tenían un desgarro del tobillo o tenían un problema en la muñeca, ¿qué es lo que contaban? Yo ahí preferiría, porque tiene que ver en realidad eso con el modo, con las circunstancias particulares del abuso, que entiendo lo que vos estás refiriendo, pero nosotros tomamos la decisión de, en la descripción o en el detalle del hecho del abuso en sí, no meternos. Tiene que ser una protección, cuestión porque justamente estamos hablando de eso, y además lo que se quiere es que las víctimas se animen a hablar y que esto pueda llegar a un buen puerto, no es la mejor manera, pero digo, que se pueda seguir investigando. Sí, totalmente, porque realmente nosotros entendemos... Que se sientan protegidos los chicos, digamos, sí, que puedan hablar con libertad y que con semejante cosa que cargan de estos chicos de hace más años, a ver, que se sientan protegidos. Hay que protegerlos a esos chicos. Sí, te hago una pregunta, ¿sentís que hay gente de poder, gente pesada detrás de todo esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por cómo se están dando las cosas? Sí, por algunas cosas, sí, puntuales. Por algunas cosas puntuales, la verdad que creo que sí. Por ejemplo, ¿por qué cosas? A ver, por ejemplo, bueno, la amenaza. Cuando surgió las amenazas con tinte mafioso, que digo, también puede haber sido un loquito que llamó, que estaba aburrido en su casa y llamó al 911 diciendo que María Elena... Eso se sabe en 2 bueno, digo, la amenaza de María Elena fue grave. Para mí tiene, obviamente, sin lugar a duda, tiene además una connotación mafiosa tremenda. Que si te llega un patrullero a las 5 de la mañana a tu casa, aduciendo llamar al 911 de que estabas muerta... Que le habían dado por muerta. Es llamativo. A ver, a nosotros nos ha pasado con 2 o 3 móviles de televisión que estaban armados y de repente los llamaron por teléfono y dijeron: tenemos que levantarlos. ¿Por qué? Si estamos acá hace media hora, orden de arriba. Ah, no te puedo creer. Te juro por mi vida. No sé cuán arriba. Es obviamente, bomba, digo, orden de arriba puede ser, no sé, o la producción o gerencia de un canal. Pero Andrés, cuando hicimos arriba. la nota, el día que ustedes fueron a la comisaría novena, a la Comuna 9, que era de feriado, estábamos todos los medios haciendo la nota a vos y a María Elena, que fue cuando destaparon el caso, ustedes dos, María Elena Bibi, que es la titular de la Asociación de Víctimas de Violación. Estábamos todos los medios, yo vi todos los canales y todos salieron en vivo, todos salimos en vivo. Yo para Radio Mitre, pero los canales salieron todos. Sí. Eso pasó después, porque el primer día salió... Sí, después. Ahora, después, Lío recién te preguntaba si te parece que hay poderosos atrás. Digo, cuando pensamos en poderosos, pensamos en políticos, pensamos en empresarios, pensamos en gente del ambiente artístico. ¿En qué estás pensando? Esto es una opinión igualmente personal. Clarísimo. Para que quede claro que no hay absolutamente nada en el expediente. Que mucha gente lo piensa.
por algo Tal te vez hago mucha la gente. pregunta. Yo te digo, a mí me parece que hay determinadas. Las redes que se está descubriendo, particularmente en el club independiente y que también en otros clubes pareciera que va avanzando. A mí me da la sensación que hay determinados crímenes organizados que no pueden funcionar sino con la connivencia de las fuerzas de seguridad y con algunos espacios del poder político. Que si no, no Te sería hago una posible. pregunta, Andrés. Sí. Yo leí por algún lado, no estoy muy metida en la causa de River, pero yo leí que hubo también algún traslado de alguno de los chicos a algún lugar o ellos se trasladaron de la pensión y fueron sometidos, o sea, abusados por fuera del club, porque hasta ahora lo que pareciera es que dentro de River, digamos que en Independiente hay como una red, yo creo que es trata, pero digo red de pedofilia, algo más organizado, como decís vos, crimen organizado, y por ahí tanto en River como en algunos, o como en el Porvenir que contaba Vero Brunati que hizo la investigación, hay abusos intraclub. ¿Hay algo de eso, de algún traslado de los chicos y que podría haber alguna cuestión de abusos fuera del club? Como para pensar ya en una red inicial, pero una red. No a través del testimonios, por el momento, sí a través de la carta que nosotros acercamos oportunamente del hijo de un exjugador de fútbol y también sobrino de un jugador de fútbol de River, que él fue juvenil de las inferiores, que toma la decisión siendo adolescente a partir de las cosas que él vio, que quedó absolutamente asqueado. El modo de operar que él describe en la carta, una carta de 4 páginas, sí es muy similar al del Club Independiente. Eso sí, que lo remite a otros años. Claro. Pero digo, eso sí, incluso... ¿Y lo van a incorporar al expediente? Está incorporado, Bien, automáticamente. ¿Escuchaste que habló el otro día con Radio Mitre Córdoba? Habló el que era director de la pensión durante todo ese tiempo de River, y él dijo... Era imposible porque no entraba nadie a la pensión. Él había estado hasta el 2009, Talomonti es el apellido. Sí. Y él dijo que a la pensión solo podían ingresar una psicóloga los jueves, una maestra particular de apoyo escolar 3 veces por semana y el resto eran familiares, que no dejaban ingresar a nadie a la pensión de River. Inclusive dijo, pregúntele a Mascherano, los que vivieron en la pensión, que no entraba nadie. Esa es la defensa que hace él, que vive ahora en Córdoba, Claro. hace mucho que no está acá. Sí, a ver, es la misma persona que dice que no conoce a la médica cirujana que trabajó 8 años en el área de salud en blanco. Porque digo, desconoció un vínculo laboral existente en blanco. Por eso ya desde ese momento para mí queda absolutamente desacreditado. Una persona que fue durante 7 años al club, además, no es que fue 2 veces. No, totalmente. 7 años. A nosotros, digo, yo estoy alejado de, la verdad no conozco mucho de fútbol. Ahora, sí nos llega información que esos tiempos en River, la barra tenía un poder tremendo y que de hecho manejaba muchas cosas. Es la época en la que asesinan a Gonzalo Acro. Es la época en la que los vínculos entre los Barra y la ex dirigencia de River eran terribles y se tiraban los cuchillazos en los quinchos, la pelea de los quinchos. Es la época en que uno de los Barras estaba en la Casa Rosada según el celular. Además. Entonces, salía de la Casa Rosada. Esto es fuerte lo que está diciendo, que las barras bravas manejarían también el tema del negocio de los abusos a los niños. Para eso no podría acreditarlo. Yo hace lo poco que sí tengo clarísimo es que el nivel de la barra estaba tan presente, el poder y la violencia que ejercía, y el área de salud, que era el área que tal vez más cercana estaba con los indicadores de abuso sexual de los chicos, era la que atendía a los acuchillados por los Barra, a los que llevaban con un tiro, digo, y muchas veces les pedían que los atendieran ahí, que no quedara constancia de una historia clínica. Por lo cual, todas esas cuestiones terminaron generando cuanto menos teníamos mucha silencio confianza, violento. Era una época de temor a la Con el momento mujer, en que esto sola, ocurrió, ¿puede haber jugadores que hoy estén en primera, que hayan estado involucrados en ese momento? Sí, de totalmente. hecho, el número 2 de River, el defensor, González Puerta, vivió en la pensión muchísimo tiempo. Hay varios. Tiene 22 años. Y la realidad es que lo que nosotros decimos es, entendemos, el fútbol se ve lamentablemente atravesado por un machismo profundo. Tremendo. Y reconocer un abuso puede resultar estigmatizante desde lo emocional, humano y hasta desde lo profesional también. Claro. Digo, que no tiene que ver con su condición sexual, claramente. Que también tiene que ver qué pasa con lo profesional. Totalmente. Por eso vivimos en una sociedad tan con lo tremenda yo con creo eso. que no, Maju, me parece que pasa más por una cuestión personal. Sí, pero lo profesional, qué sé yo, que yo te digo, tenés que salir a una tenés que salir a una cancha a jugar al fútbol si se sabe que vos fuiste abusado. Hay que por mucho
mucho menos, el fanatismo es tan grande que desde ese lugar a personas cosas tremendas. Es absolutamente machista. Desde la hija sería una lo que tiene, y creo por que eso va a coincidir conmigo, es impune. Claro. Porque el fútbol está atravesado por el blanqueo de los carteles del narcotráfico. Hace muchos años que está en todos los clubes. Por lo menos ninguno puede arquear la cuenta, el balance, sin que detecte un negro que no se sabe de dónde proviene. Y nadie dice nada porque si te terminaron la tribuna, no importa si es plata de Sinaloa, que después te la vienen a cobrar. Entonces, plata del narco, pedofilia, trata, abusos, la cultura de la precariedad. El chico en una pensión no tiene ni plata para la SUBE porque lo tenés que amachar, ¿viste? Hacerlo macho para cuando llegue primera se la banque, entonces no tiene zapatillas, no tiene SUBE, no tiene... A diferencia de Francia, las pensiones, las inferiores de Francia tienen un salario chiquitito que tienen los chicos de las inferiores para moverse, tienen cierta libertad. Acá la idea es empobrecerlos para que sean buenos jugadores que se la aguanten. Encima, todo permeable para esto, para los abusos. Todo armado para los abusos. ¿Qué pasa también, salvando las distancias, porque es otro tipo de violencia, es otra cosa? ¿Te acordás cuando fue la noticia de los cadetes en La Rioja? A los pibes también, cómo se aprovechan de los que menos tienen y les hacen de todo. Y hay una similitud en este sentido de los pibes que vienen con un sueño del interior y la verdad que te cargo la SUBE, te doy el botín, te doy el último boxer. Lo que pasa es que para mí también ahí hay algo más grave, digamos, porque para mí no está relacionada una cosa con la pobreza o con la indigencia. Sí, acá hay una cosa de poder, acá hay la vulnerabilidad, pudiéndolo tener bien, porque si no queda como que los que no tenemos plato, qué sé yo. Pero hay el sueño, el otro día no sé quién decía, de 1000 llega uno. Que no tiene, te pago un viaje para ver a tu viejo. Que los ponen, claro. Hoy me enteré de un caso nuevo que me impresionó mucho, esto de la década de los 80 en Rosario Central. Y los chicos que estaban en la pensión de Rosario Central, ahí en Rosario, me comentaban de uno que, bueno, ahí uno de los técnicos que pasó en esa época por Rosario Central, estaban a punto de ascender a primera porque había un grupo que eran muy buenos y esto no era para cargar la SUBE, era para ascenderlos, tenía que hacerles cierta práctica sexual a él y a un modelo famoso que en esa época iba ahí, los hacían pasar a los vestuarios para elegir los chicos. Una cosa terrible, ojalá que este chico declare. Este chico es un hombre grande. Sí, en algún punto, digamos, cuando uno se va adentrando, parecía incluso una extorsión, porque lo que refiere la carta es que él terminó yéndose, terminó alejándose del fútbol, ¿no? Entonces era, o vas por este lado y aceptar determinadas propuestas, o dejas tu sueño en el camino. Totalmente y un pibe que tenía apellido, digamos, para poder hacer carrera en el fútbol, ¿no? Cortito, en esa época se fueron grandes jugadores que se vinieron a probar a River y no quisieron saber nada. De hecho, en esa época Messi estuvo a punto de venir a jugar a River y los padres no quisieron saber nada con la pensión de River. Esto no tiene nada que ver quizá con esta situación, pero evidentemente la pensión tenía alguna falencia. Igual hay que decirlo, porque, perdón, un segundito, lo de San Lorenzo, que intentaron las redes de captación ir a agarrar a un chico y enseguida funcionó, hicieron la denuncia y cortaron. Digo que en algunos clubes funciona el control, que es lo que no estaría funcionando en el resto. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimo, mandar un beso a Mariela. Le voy a mandar. Gracias por haber venido.